El día 18 de abril fue declarado el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, aprobado por la Asamblea General de la UNESCO en 1983. El fin es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación. Sitios como expresión de lugares de interés humano creados por la presencia de los hombres a lo largo de la historia o solo por la naturaleza o a la vez por la acción doble de la naturaleza y el hombre. A través de la historia de los pueblos, la conformación de los asentamientos va caracterizando los mismos de acuerdo a sus valores y costumbres, así también son reflejos de sus expresiones culturales. Los espacios destinados dentro de estos para la recreación, esparcimiento y sobre todo al aire libre, como son los parques, plazas y jardines, nos hablan de una sociedad interesada en la calidad de su población, tanto en su aspecto saludable como de integración social. En estos espacios se conjugan elementos que las distinguen y que hacen referencia a distintos eventos, personas o hitos históricos que la comunidad realza por motivos de afirmación de valores generales, recordatorios o emblemáticos para ella. En el extremo sur del continente americano se ubica la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. En ella, nuestra ciudad de Ushuaia. Allí, el Paseo Centenario es uno de estos sitios. Con motivo del aniversario del centenario de la ciudad de Ushuaia en el año 84, se declara en interés comunitario el monumento que sería erigido en el espacio verde ubicado en el que hoy conocemos como Paseo del Centenario, por medio del Decreto Municipal 115/84. En esta se destaca la labor realizada por la Comisión Ejecutiva del Centenario y se menciona la importancia y trascendencia de la fecha de la comunidad. La Comisión Ejecutiva del Centenario, conjuntamente con la Sociedad Fueguina de Arquitectos, organiza un concurso de anteproyectos para la construcción de un monumento que representara la conformación de la ciudad. El arquitecto Roberto Matach nos cuenta. Bueno, como te decía, después del concurso, en el cual habían participado 5 proyectos y demás, luego me contaban, revelaban lo de la comisión, como que cuando vieron el dibujo dijeron, ¿y esto qué es? Y cuando leyeron el concepto de cómo se había planteado el monumento, cambiaron de parecer, y entonces fue como se eligió como el proyecto que más se acercaba a lo que ellos pretendían. Que realmente era la conformación, de cómo se había conformado la ciudad y sin personificación, que eso es un tema muy importante, o sea que no podíamos poner figuras humanas dentro de lo que era el monumento, sino tenía que ser hecho simbólico. Entonces, a nosotros se nos ocurrió al principio, bueno, a ver, cómo se había conformado la ciudad, y entonces recurrimos al museo y empezar a ver, bueno, a ver, cuáles eran las corrientes migratorias, cuáles eran las corrientes reconocidas como corrientes migratorias, donde encontramos, por supuesto, los ingleses, los chilenos, nosotros que ya estábamos por los aborígenes y demás, más los italianos, los españoles, los yugoslavos, en total 8 corrientes reconocidas dentro de algunos libros de bibliografía que encontramos en el museo, que llegaron en distintos momentos a Ushuaia. Entonces esos distintos momentos nosotros intentamos representar de alguna manera, entonces las espigas que vienen en distintas direcciones representan a cada una de esas corrientes, sin poner un nombre a cada una, pero vienen de distintos lugares del mundo, y en determinado punto, que es Ushuaia, convergen en este punto y se elevan, dándole las alturas
a lo que es la antigüedad de cada corriente migratoria, porque no todos vinieron juntos, o sea, primero estuvimos nosotros, después seguramente los ingleses y los chilenos, y después se fueron agregando las distintas otras corrientes como los italianos en el 48-29, los españoles, bueno, entonces cada una de estas alturas un poco representa los tiempos en los que vinieron a este lugar, pero todos convergen en un punto que es Ushuaia. Todas estas corrientes migratorias y como cultura que cada uno trae a través, sostienen una estructura social y cultural, que esa es la representación que hicimos en la estructura metálica. A esa estructura metálica que tiene una conformación así como que toda cultura y toda estructura social tiene aristas, distintas aristas. Entonces representamos por estas figuras cuadradas todas las aristas que significan cosas mucho más elevadas, otras más anchas, otras más menores, pero que en definitiva es como se conforma una estructura social y cultural o una trama social y cultural, que la soportamos todas las corrientes migratorias que vivimos acá. Entonces, a eso nosotros decimos, bueno, a ver, cómo nosotros estas corrientes migratorias alimentan esa estructura. Y entonces en el proyecto original nosotros lanzábamos agua de las columnas, que esa agua mojaba toda esta estructura social, o sea que de alguna forma la alimentaba y derramaba toda la sabiduría y conocimiento sobre una fuente que captaba toda esta sabiduría y conocimiento que aportaban cada una de las corrientes, y a través de dos ríos que están representados, el Pipo y el Olivia, que a la vez representaban los límites del ejido municipal, captaban todo esto y bañaban las costas de la ciudad. Ese es el concepto que logramos nosotros a partir de toda la investigación y de lo que pretendíamos armar como monumento. Entonces sí, este tema de la incorporación del agua de esta manera era como iba a ser un tema como de un spray sobre esta estructura, era principalmente y está pensado y calculado para que en invierno esto se convierta en estalactitas de hielo. Pero este efecto hacía de que con el viento el agua se saliera del lugar, entonces se mojaban las personas y demás. Entonces se reemplazó por un sistema de caída de agua desde la estructura social, esa que está en el medio, y no de que de las columnas salieran chorros de agua hacia la estructura central. Pero nunca la municipalidad, ninguna gestión lo entendió. Entonces llegaba el invierno, lo que hacían era apagarla. Cuando está calculada y pensada para que soporte unas 25 toneladas de hielo. Entonces está toda pensada y calculada justamente para que esto se convierta realmente en una figura extraña de estalactitas y de hielo en la parte central en invierno. Y siempre quisimos, y lo hemos conversado con distintos intendentes y demás, cuál era el concepto, cuál era la idea, y nunca logramos. Solamente una vez se olvidaron, escarchó una noche, se hicieron algunas estalactitas y pude sacar alguna foto, pero nunca pudimos lograr de que el municipio entendiera cómo estaba pensado y cuál era lo lindo, porque esta estructura llena de estalactitas, iluminada, es una catedral de destellos, digamos, de cosas que hace que sea mucho más llamativo. Entonces es como que se concreta tanto en invierno como en verano el concepto que nosotros decíamos. Las corrientes migratorias que vienen en distintas direcciones, en un determinado punto emergen y se elevan, soportan la estructura social y cultural, la alimentan, derraman su sabiduría, la fuente que la capta, y por los ríos Pipo y Olivia bañan las costas de la ciudad. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre una cápsula de tiempo que se colocó junto con este monumento? Bueno, sí, se colocó utilizando un portaplano de esos de plástico que se utilizan, que se enchufan, digamos, más un sellado de PVC, sellado al vacío, y adentro hay un decreto donde refleja el acontecimiento de los 100 años de la ciudad y que plantea que en algún momento se va a abrir, posiblemente 100 años más. Ese tubo de plástico está en la vereda de acceso de la explanada del monumento, cerca del monumento, en la parte central de la vereda, solo que no se colocó una identificación
por distintas razones, digamos, no se puso identificación el punto justo, pero seguramente si este documento se mantiene y la gente lo va transmitiendo en el tiempo, posiblemente en algún momento haya que intervenir rompiendo la parte de la vereda central, cerca de las pilastras que están más cerca del monumento, y podrán encontrar quienes vengan otros años, muchos años después, ese documento de cuando se cumplió los 100 años de la ciudad. ¿Qué satisfacciones y qué no tantas satisfacciones le ha producido este trabajo? En principio, por supuesto, la satisfacción de ganar el concurso, de que se materializara, solo que el proyecto, había un presupuesto muy restringido. El proyecto era mucho más amplio que lo que se materializó, porque esas espigas continuaban por el terreno y terminaban en los bordes de lo que es el Parque Centenario. Y en cada espiga sucedían cosas, o sea, de pronto una de las espigas que iba hacia la calle de Loki, remataba como un cuadro, porque de Loki tenía sentido distinto al que tiene hoy. Entonces uno cuando iba por de Loki, en un enmarcado que era de hormigón, uno podía distinguir el monumento en el medio, por ejemplo. Como también hay unas hondonadas y unas profundidades, de esas patas se iban a plantear todos unos juegos de chicos para jugar, o sea que en cada pata sucedían cosas y remataba de alguna manera en los bordes del monumento, en los bordes del límite, digamos, del Parque Centenario. Pero el presupuesto hizo de que solamente quedara planteado como un pequeño elemento muy solito en el medio. Entonces, nunca la obra estuvo como acabada, quedó con las patitas cortas. Dos fueron subsidiarios, el señor Mario Ferrero y el arquitecto Roberto Matache, pero somos nosotros, como comunidad, los que tenemos la obligación de hacer de este hito histórico un espacio de revalorización de la memoria de aquellos que nos han precedido.